Video educativo para el curso Tradiciones y Paradigmas en Pedagogía. El tema a abordar en este video es el currículo, presentado por Joan Sebastián Quiseno Patiño, Luisa Fernando Espina Román y Daniel Urbino Esparcia, estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. En este video abordaremos el currículo desde la perspectiva de cómo lo entendemos como estudiantes en formación, qué es el currículo, la importancia que éste tiene y algunos tipos como son el técnico, implícito, oculto, nulo, real, flexible o abierto, para así abordar unas conclusiones de lo que estamos entendiendo por currículo y cómo se desarrolla en el aula de clase. Queremos iniciar este video con una pregunta motivadora. ¿Sabías que todo lo que aprendes en la escuela hace parte de un plan llamado currículo? Quédate y con el desarrollo de este video te darás cuenta el por qué. El currículo orienta todo proceso educativo. Por lo tanto, el currículo representa el eje articulador del proceso educativo, al integrar los objetivos, contenidos, metodologías y evaluaciones que orientan la enseñanza en los establecimientos educativos. No se limita a un plan de estudio, sino que abarca las experiencias formativas y valores que se transmiten en la escuela, por ende en las aulas de clase. De acuerdo con el Instituto Cervantes, el término currículo designa el marco general de la planificación, actuación y evaluación en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje. En la formación docente, comprender el currículo adquiere esencial relevancia, pues el futuro educador no solo lo implementa, sino que también lo interpreta, adapta y resignifica en función de las necesidades de sus estudiantes y del contexto social en el que actúa. Por tanto, reflexionar sobre el concepto de currículo permite reconocerlo como un proceso dinámico que se transforma con las exigencias de la sociedad, la ciencia y la cultura. Bueno, entonces la pregunta que se me hace es, yo como maestra en formación, para mí, ¿qué significa o qué es el currículo? Bueno, para mí el currículo es como si fuera una clase de mapa, una clase de guía de una institución educativa. ¿Por qué? Porque prácticamente es todo lo que se enseña y todo lo que se aprende. Dentro del currículo encontramos que no solo hay materias o que no solo hay contenidos, como pues se piensa muchas veces que el currículo es lo que orienta nada más todas esas materias y que está para eso. No, para mí el currículo también está prácticamente diseñado a partir de unos objetivos, de unas metodologías, de unas evaluaciones y claramente también de unos valores que son los que se encargan de guiar la enseñanza. Entonces, cuando menciona la palabra currículo, cuando nos referimos a currículo, siempre pensamos que solamente es una larga lista de materias o de temas que se deben enseñar. Pero en realidad, si vamos mucho más allá, el currículo en sí es el corazón de todo el proceso educativo que se hace en las diferentes instituciones. ¿Por qué? Pues por medio del currículo es que se define de qué manera es que se quiere formar la persona o cuáles son los conocimientos que se consideran más importantes o en sí cuáles son los valores que orientan la enseñanza. Por eso, para mí, dentro de mi opinión, yo digo que el currículo es como si fuera un plan, un mapa, una guía que ¿qué? Que es la que orienta todo lo que sucede dentro de la escuela. Por ejemplo, el qué se enseña, el cómo se enseña, con qué métodos, cómo se evalúa y hasta cuáles son los tipos de relaciones entre maestro y estudiante. Bueno, el currículum más o menos es como el corazón de todo lo que pasa en una institución educativa. No es solo una lista de materias o un horario de clases, sino todo lo que se planea y se vive dentro del proceso de enseñanza. El currículo es como el mapa que guía el camino de lo que se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña. Pero también hay que entender que el currículo no queda solo en los papeles, tiene que ver con lo que realmente pasa en el aula, con las relaciones que se crean entre los profes y los estudiantes, con los valores que se transmiten y con las experiencias que se comportan.
En otras palabras, el currículo también tiene una parte IVA que se siente y se construye día a día. Yo diría que el currículo es la forma en que una institución educativa muestra lo que considera importante para formar a las personas. Por ejemplo, no es lo mismo el currículum de una escuela rural que el de una universidad, porque cada uno responde a su contexto, a su cultura y a las necesidades de la gente que esté allí. Además, el currículum no es solo lo que está escrito, también existe eso que se llama el currículum oculto, que son todas esas cosas que se aprenden sin estar en ningún documento, cómo tratamos a los demás, cómo nos organizamos, cómo pensamos y hasta cómo nos vemos a nosotros mismos. En resumen, el currículo es mucho más que un plan de estudio. Es una construcción social que va cambiando, que se adapta y que refleja qué tipo de personas y de sociedad queremos formar. Es como decir que el currículo no solo enseña contenidos, sino que también formas de vivir y entender el mundo. Ahora vamos a profundizar cada tipo de currículum con sus definiciones y características. Hablamos entonces de que hay unos tipos de currículo, entre ellos el currículo técnico. ¿Cuál es este tipo de currículo? Bueno, también llamado, también conocido como enfoque técnico o tradicional o racional, es una concepción del currículo educativo que se caracteriza por ciertos aspectos. ¿Cuáles son? Primero, que es planificado. Segundo, sistemático. Tercero, con objetivos bien definidos y alcanzables. Prácticamente es como si fuera las características de este currículo, pero a grandes rasgos. Dentro de esto también hay unas pequeñas cosas que lo definen y, por ejemplo, es que lo que buscaba o lo que busca en sí este currículo es que la escuela forme individuos útiles y productivos. O sea que el estudiante en sí debe de salir preparado para algo en específico. También que debía centrarse en actividades prácticas y reales, más que en contenidos abstractos. Cada asignatura debía responder a una necesidad social o personal concreta. ¿De qué manera se hacía esto? Pues bueno, en sí lo que se hacía era una evaluación de necesidades con el fin de analizar como cuáles eran las competencias o cuáles eran las habilidades que los ciudadanos necesitaban para la vida de sociedad. Y a partir de eso, entonces se empezaba a diseñar ese currículo técnico. ¿Y cómo se hacía esto? Pues bueno, el currículo en sí debía organizarse de manera científica, en un proceso de producción en la cual lo que se buscaba era formar individuos eficaces y útiles para la sociedad, o sea, individuos que en sí fueran útiles para el trabajo. Bueno, también hablamos del currículo implícito, pero ¿qué querrá decir este currículo? El currículo implícito se refiere a todo lo que los estudiantes aprenden en la escuela, sin que esté escrito oficialmente en los planes o programas de estudio. Bueno, entonces, ¿cómo será esto? Es decir, no aparece en los documentos, pero de igual manera se enseña y se aprende todos los días. ¿A través de qué? De las actitudes, de los valores, de las normas, de los hábitos y también de la forma en la que se vive pues como este ritmo de la vida escolar. Por ejemplo, cuando un estudiante aprende a respetar los turnos para hablar o aprende a trabajar en grupo o inclusive el estudiante guarda ese temor por equivocarse, ya que el profesor tiene pues como la conducta de ridiculizarlo por sus errores. Eso no está en un currículo, en ninguna parte está escrito, pero a partir de eso es que se forma con el currículo implícito. Este tipo de currículo se transmite a través del ambiente escolar, de la forma que el docente tiene para enseñar, de la organización en el aula, las relaciones de poder, los mensajes que se dan con los actos, no solo con las palabras. Por eso se dice que el currículo implícito tiene prácticamente un gran impacto o gran importancia en la formación de los estudiantes, porque a través de este se puede reforzar o se puede contradecir lo que se enseña de manera pues como formal. El currículo implícito en sí es todo aquello que se enseña de una manera indirecta, perdón, o no intencional.
pero que de igual manera influye pues como profundamente en la formación ya sea ética, social y emocional de las personas. El currículo oculto representa una de las dimensiones más profundas y menos evidentes del proceso educativo. Se refiere a todos aquellos aprendizajes no explícitos que los estudiantes adquieren dentro del entorno escolar y que influyen en su desarrollo personal y social. Aunque estos contenidos no aparecen en los programas oficiales ni en los documentos institucionales, forman parte de la experiencia educativa cotidiana. El currículo oculto comprende todo lo que los estudiantes aprenden de manera indirecta en la escuela, a través de las normas, las relaciones de poder, las rutinas, los símbolos y los mensajes implícitos del entorno educativo. Así, elementos como la puntualidad, la disciplina, la obediencia, la jerarquía o la competencia no se enseñan de manera formal, pero los estudiantes los interiorizan como parte de su formación. El currículo oculto cumple, por tanto, una función formadora y socializadora, moldeando actitudes, valores y formas de ver el mundo. Sin embargo, también puede reproducir desigualdades si promueve estereotipos, discriminación o conformismo. Por ejemplo, cuando las prácticas escolares refuerzan roles de género tradicionales o cuando solo se valora el rendimiento académico sin atender al desarrollo emocional. Se está transmitiendo un currículo oculto que prioriza ciertos valores sobre otros. En este sentido, el docente desempeña un papel clave al reflexionar sobre sus propias prácticas, lenguajes, actitudes y formas de evaluación. Puede transformar el currículo oculto en una oportunidad pedagógica. Identificándolo y hacerlo visible permite elevar valores democráticos, promover el respeto, la empatía y la autonomía, fortaleciendo así la formación integral de los estudiantes. Por otro lado, está el currículo nulo. Es un concepto fundamental para comprender los límites y silencios dentro del sistema educativo. Se refiere a todos aquellos contenidos, saberes, valores o temas que no se enseñan ni se incluyen en los planes de estudio, ya sean de manera deliberada o por descuido. Esos vacíos pueden deberse a una decisión institucional, ya sea ideológica, cultural o política, que determina qué conocimientos se consideran relevantes y cuáles se excluyen. Este currículo es aquel conjunto de conocimientos que, aun siendo importantes, no tienen cabida en el currículo formal o no se aplican dentro del proceso educativo, lo que quiere decir que lo nulo no solo abarca lo que está ausente, sino también lo que está planificado pero no se lleva a cabo en la práctica, por diversas razones: falta de recursos, desconocimiento de los docentes, desinterés institucionales o precisiones externas. En este sentido, el currículo nulo no es un vacío inocente, sino una expresión de las decisiones sociales y políticas que determinan qué merece enseñarse y qué no. Por ejemplo, en algunos sistemas educativos se omiten temas como la educación ambiental, la diversidad cultural, la educación sexual integrada o la historia de los pueblos indígenas. Estas ausencias tienen efectos formativos, ya que lo que no se enseña también se comunica como un tratado de no merecer atención. Analizar el currículo nulo permite, por tanto, visualizar las exclusiones del conocimiento escolar y promover una educación más crítica e inclusiva. Reflexionar sobre el currículo nulo invita a repensar las prácticas pedagógicas y los contenidos desde una mirada transformadora que responda a las necesidades y realidades del contexto escolar. Reconocer la existencia del currículo ayuda a identificar áreas de mejora dentro de las instituciones educativas y a promover la incorporación de temáticas relevantes para la formación integral del estudiantado. El desafío para docentes y diseñadores curriculares consiste en reducir lo nulo, abriendo espacios de conocimientos que favorezcan la reflexión ética, el pensamiento crítico, la diversidad y la participación ciudadana. Bueno, cuando hablamos de un currículo real, nos referimos a todo lo que pasa realmente dentro del aula. Es decir, no lo que está escrito en los documentos oficiales o en los planes del ministerio, sino lo que se vive en la práctica, lo que de verdad sucede entre el profesor y los estudiantes. Porque una cosa es el currículo formal,
Ese que aparece muy bonito en el papel con los objetivos, los temas y las competencias que se deben trabajar. Y otra cosa es lo que pasa en el día a día del salón de clase. El currículo real es entonces el resultado de las decisiones, los ajustes y las estrategias que el profe utiliza para que el aprendizaje tenga sentido para sus estudiantes. Por ejemplo, supongamos que en el plan de estudios dice que en la clase de literatura se debe analizar una novela clásica, digamos María de Jorge Isaac. Pero el profesor se da cuenta de que en su grupo no le gusta mucho leer novelas largas y que lo que realmente les llama la atención son las canciones o relatos urbanos. Entonces decide cambiar un poco la estrategia. Lleva las letras de canciones, trabaja con poemas de autores jóvenes o incluso con textos del parlache, para que los estudiantes se sientan más cercanos al tema. Ahí está construyendo currículo real, porque parte del plan, pero lo adapta a la realidad del grupo. Otro ejemplo podría ser el de una clase de matemáticas. El currículo formal dice que se debe enseñar ecuaciones lineales, pero el profe nota que los estudiantes se pierden con los números si no ven para qué sirven. Entonces, en lugar de seguir solo con los ejercicios del libro, decide enseñar las ecuaciones a través de ejemplos de la vida cotidiana, como calcular el presupuesto de una fiesta o dividir gastos entre amigos. Eso también es currículo real, porque está aterrizando el conocimiento a algo que los estudiantes entienden y les interesa. El currículo real también se ve afectado por las condiciones del entorno. A veces el colegio no tiene todos los recursos que dice el plan, no hay laboratorio o no hay conexión a internet, o los libros son pocos. En esos casos, el profe improvisa, busca materiales caseros o adapta sus clases para que los estudiantes aprendan con lo que haya. Eso también hace parte del currículo real, porque muestra cómo el proceso educativo se ajusta a la realidad y no a una idea perfecta de la escuela. Y ahora hablemos también del currículo flexible o también llamado currículo abierto. Este tipo de currículo tiene una idea muy bonita y muy necesaria en la educación actual, que no todos los grupos, estudiantes o contextos son iguales y por eso el currículo no puede ser rígido ni cerrado. El currículo flexible es ese que se adapta, el que permite cambios y ajustes dependiendo de las necesidades del grupo, del entorno o incluso del momento histórico. Es como un marco que orienta, pero que también da libertad al profesor para modificar, crear o innovar según la situación. Por ejemplo, pensemos en un colegio donde los estudiantes vienen de distintas regiones o culturas. Un currículo rígido diría todos deben aprender lo mismo con los mismos ejemplos y los mismos materiales. Pero un currículo flexible permite que el profe incluya temas relacionados con la costumbre de los estudiantes, sus acentos, sus expresiones o sus tradiciones. Así, los alumnos se sientan parte del proceso porque lo aprenden, porque lo que aprenden tiene que ver con su realidad. Otro ejemplo es que imaginemos que en una escuela hay varios estudiantes con discapacidad visual. Un currículo flexible no se queda diciendo el tema está en el libro y ya, sino que busca estrategias diferentes, usa audiolibros, recursos táctiles o dinámicas grupales para que todos participen. Eso es educación flexible, porque se adapta a las personas y no las obliga a encajar en un modelo único. Ya para cerrar, yo diría que el currículum en general es mucho más que un documento o un plan lleno de temas. Es la base de todo lo que pasa en la educación, pero también es algo vivo, algo que se construye todos los días, porque enseñar no es solo seguir un libreto, sino interpretar, adaptarse y conectar con la realidad de los estudiantes. Y ahí es donde entran los tipos de currículo que me correspondieron, el currículo real y el currículo flexible o abierto. Currículo real nos muestra lo que verdaderamente sucede en el aula, cómo los profes adaptan, cambian o reinventan las clases para que el aprendizaje tenga sentido. Es como la versión auténtica del currículo, la que se ve reflejada en el trato con los estudiantes, en las decisiones del momento y en esas pequeñas cosas que no están escritas, pero que sí enseñan mucho. El currículo flexible, por su parte, es el que permite que eso sea posible. Es el que abre las puertas para que los profes no estén atados a un plan cerrado, sino que puedan modificarlo según el contexto, los intereses y las necesidades de los alumnos. Es decir, un currículo que entiende que no todos aprendemos igual ni en las mismas condiciones. Entonces, en pocas palabras, estos dos tipos de currículos se complementan. El real es el que se vive y el flexible es el que da la libertad para vivirlo de diferentes maneras. Ambos nos muestran que la educación no debe ser rígida, sino humana, dinámica y cercana a la vida. Así que, más que pensar en el currículo como algo que se cumple, deberíamos verlo como algo que se transforma, porque cuando el currículo se adapta, se vuelve real y flexible, deja de ser solo teoría y se convierte en una experiencia que cambia a las personas y al final de eso se trata de educar, de transformar realidades, no solo de seguir programas.
una de las conclusiones con las cuales yo me quedo después de este trabajo, para mí, conocer bien la importancia de el currículo. ¿Para qué es el currículo? ¿Qué papel fundamental tiene el currículo en una institución? Porque si bien vemos dentro de todo esto, el currículo prácticamente lo que hace es que refleja la visión del mundo, de una comunidad. ¿Por qué? Pues a través del currículo muestra conocimientos que se consideran demasiado valiosos. Por ejemplo, cómo debe enseñarse en una institución o qué debe enseñarse, qué valores son los que nos transmite el currículo y con qué propósito es que se hace. Pues de esta manera cada decisión curricular involucra también una decisión que es ética, que es social, que es política, porque se están formando seres humanos, estamos inculcando valores a seres humanos. Diríamos que un currículo bien pensado, un currículo que sea flexible, permite responder a esos retos actuales que tiene la educación y que tenemos los maestros hoy en día, adaptarse a los cambios sociales y promover sobre todo una formación más crítica, más inclusiva y más humana, que es una se puede decir, de las falencias que hay hoy en día. El currículo en sí es demasiado importante porque es el medio por el cual la educación se puede transformar la realidad. También contribuir a construir una sociedad que sea más justa, una sociedad más consciente. La importancia del currículo no solo radica en que orienta contenidos académicos, también transmite valores, actitudes, formas de pensar, que influye directamente en la formación integral de los estudiantes. Esperamos así que con el desarrollo de este video hayan comprendido el papel del currículo en la formación de cada uno de ustedes, como una formación integral, tanto del estudiante como comprender su valor e impacto en la mejora de la práctica docente de manera reflexiva y contextual. Muchas gracias.